En este domingo en que celebramos también el comienzo de la lectura de la palabra de Dios o el mes de la Biblia, que comúnmente se suele decir, es una invitación a que esa palabra que está muy cercana a nosotros no quede como una palabra, aunque parezca contradicción, no quede como una palabra lejana, porque está allí, a nuestro alcance. Esa palabra que es verdad y que es vida. Esa palabra que no es al gusto o no es para el gusto, sino una palabra que da vida y quiere la vida. En estos tiempos en donde la vida como tal está amenazada, tanto externamente como también por nosotros mismos. Decía, celebramos el día del peatón. La intención primera era que se descontaminara las grandes ciudades, pero esa contaminación ahora no es solamente en las grandes ciudades, sino también en otros lugares, en el campo. En estos tiempos en donde, como bien sabemos, la quema y el chaqueo se da de manera descontrolada e indiscriminada. Sí, ahora tenemos un poquito de aire relativamente puro por el viento del surcito que ha llegado. Pero si no fuera eso, el mundo se destruye no porque Dios lo quiere, sino porque el ser humano, nosotros, contribuimos a aquello. Y no es cuestión de chaqueo o no chaqueo, es cuestión o de quema o no quema, es cuestión de ser responsable también. Hoy la palabra de Dios, Moisés, en el libro del Deuteronomio, dice algo que ha venido repitiéndose a través del tiempo. Escucha, Israel. Se dirige a aquel pueblo elegido, a aquel pueblo querido por él, pero se dirige también a todos los pueblos que han salido y que estamos a través de la historia. Escucha, Israel. Escucha la palabra de Dios para ponerla en práctica. No es suficiente, nos dice, no es suficiente oírla. Es necesario vivirla, hacerla parte de la vida, testimoniarla en una palabra, para que así de esa manera sean y seamos merecedores de esa tierra que prometió al pueblo de Israel y de ese cielo que el Señor nos ha prometido. Por eso, escucha, Israel. La palabra de Dios, como hemos escuchado, es clara. Y por eso Moisés invita a no quitar ni añadir nada a los mandamientos. Porque los mismos mandamientos son claros, porque esa es la palabra de Dios. Y por eso escucha, Israel. Esa palabra de Dios no necesita añadidura, porque ella tiene los suficientes elementos para ser clara y sentir y saber qué es lo que Dios quiere. Escucha, Israel, sin cambiar esa palabra, no de acuerdo a tu gusto o al gusto del creyente, sino escucha, Israel, y pon esa palabra en práctica. En la observancia y práctica de la palabra de Dios es que el hombre adquiere verdadera sabiduría, nos dice la primera lectura hoy. Porque Dios está cerca de quien lo invoca sinceramente. Y por eso se pregunta y pregunta al pueblo de Israel, ¿qué nación tiene preceptos y costumbres tan justos como esta ley que el Señor les da?
Ese Dios en quien creemos es el Dios justo, es el Dios compasivo, es el Dios misericordioso, pero no olvidemos nunca también que Dios es justo. La ley de Dios no son solo prescripciones para cumplir, sino que es la palabra de Dios que debe actuar y actuó y actuará en la historia, y esa palabra de Dios manifiesta la cercanía de ese Dios en quien creemos y en quien esperamos. Queridos hermanos, el Señor en el Evangelio que hemos escuchado hoy reprocha la actitud falsa y malintencionada con el pretexto de observar o de la observancia de las costumbres de los antepasados y muchas otras prácticas. ¿Por qué tus discípulos, es la pregunta, no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados? La respuesta de Jesús es firme, clara y pronta, desenmascarando la mala intención, citando un pasaje del profeta Isaías que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Algo que el Señor reprocha también en los evangelios: no es suficiente decir Señor, Señor. Es necesario que ese Señor, Señor vaya acompañado del testimonio cotidiano de lo que es ese Señor. Observar los preceptos meramente humanos es una costumbre, o se ha vuelto una costumbre. Pensemos en lo que sucede en nuestro país, el tema de la injusticia y todo aquello que recurrentemente decimos. Se volvió una costumbre. Ahora el que no engaña o miente está perdiendo el tiempo. Ahora el que no aprovecha el momento en que le toca estar en un tal o cual puesto es un tonto. Aprovecha. Así lo han hecho muchos y nosotros lo seguiremos haciendo. Es lo que Jesús reprocha, que en nombre de una tradición que es meramente humana se hace y se daña al prójimo. Se olvida los mandamientos de Dios, nos dice Jesús, para seguir tradiciones y costumbres de los hombres que no construyen, sino destruyen. Miremos los muchos acontecimientos que se van sucediendo en el mundo, las guerras, los odios. Hoy nuestro país, la falta de diálogo, la falta de sinceridad, la mentira que es común. Se nos ha dicho estos días los resultados de un censo que seguramente muchos esperábamos después de 12 años. ¿Es el más correcto? ¿Se puede confiar? ¿Se puede estar seguro que aquello que se dice es la verdad? La respuesta creo que la tenemos cada uno de nosotros, sin necesidad de juzgar malintencionadamente. Pero es cuestión de mirar, es cuestión de ver. ¿Acaso no sabemos pensar? Claro que sí. Dios nos dio esa capacidad. Y por eso Jesús dice, terminando el Evangelio, con el ejemplo muy claro: lo que contamina al ser humano no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del interior y lo que sale del corazón del hombre. Es del interior de donde proviene todo aquello que daña y lastima a la persona. Todo aquello que mancha y ensucia al ser humano no viene de afuera, sino viene de dentro. Es lo que Jesús hoy nos invita no solamente a recordar, sino a tenerlo muy presente para nuestra vida. Queridos hermanos, el corazón representa en la Biblia el centro de la vida y el centro de la persona. Ahí están sus pensamientos, en el corazón. Allí están los sentimientos y las intenciones. Por eso la persona está llamada a amar a Dios y al prójimo con el corazón.
no solamente con la boca o con los labios. Amar a Dios y al prójimo con el corazón es para dejarse transformar por el gran amor que Dios nos tiene. Queridos hermanos, ahí está la lección que debemos comenzar al empezar este nuevo mes de este año que el Señor nos regala. Que Dios nos fortalezca y que Dios acompañe la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre,